Bienvenidos amigos a Seculorum en este último domingo del mes de agosto. El Evangelio de hoy va de tradiciones y de la impureza ritual. El primero de los temas es el que late de fondo. El segundo es el pretexto para hablar del primero. Y de los dos se ocupará Jesús. Conviene caer en la cuenta de que la situación se da porque las autoridades religiosas están espiando a Jesús, observando a los discípulos para informar ellos en el templo acerca de su doctrina, sus actividades y su forma de vivir. Así que a priori tienen una especial inclinación a sacarle peros a cualquier cosa que pueda dejar en mal lugar a Jesús, a su movimiento y a sus discípulos. La denuncia de los fariseos viene porque los discípulos se ponen a comer sin lavarse antes las manos. No vayamos a pensar que se trata de una cuestión de higiene, no. El evangelista pone especial atención en que comprendamos que lo que provoca la queja de los celosos de la ley es la cuestión de faltar a las tradiciones judías. Está establecido, escrito en la ley, que no se puede comer sin antes cumplimentar con las abluciones. No, no está escrito ni establecido en la ley de Dios. Está escrito y añadido por los hombres en los textos de la tradición judía. Así que la respuesta primera de Jesús, la más urgente, es la de poner estas cuestiones en su sitio. Los fariseos y escribas tienen invertido el lugar de sus valoraciones. Le están dando importancia a las tradiciones humanas. Ellos faltan a los mandamientos de Dios, pero se escandalizan de una cuestión que Dios no ha establecido, y es una ley de procedencia terrenal. Relegan a Dios a un plano secundario cuando debería estar como valor supremo de todo hombre religioso. Las palabras de Jesús desautorizan, pues, los pensamientos y la conducta de quienes se han erigido en sus jueces. Segunda cuestión, la impureza ritual. El judío piadoso debe ser muy cuidadoso con no incurrir en lo que ellos denominan como impureza ritual, otro invento de los hombres, puesto que impide participar en la vida religiosa de la comunidad, no permite reunirse con los demás en la sinagoga, participar en las fiestas religiosas y limita la relación social al máximo. Y mientras permanezca en ese estado y dure su impureza, se convierte en una persona marginada. En ese asunto no se trata pues de la salvaguarda de la higiene, sino de la salvaguarda de una norma humana, de una tradición cuya finalidad era incurrir en la impureza a causa de la comida. Puesto que se comía con las manos y las manos tocaban los alimentos, las abluciones significaban que esas manos, que pudieran estar impuras por algún pecado, quedaban purificadas por ese rito antes de tocar la comida. Así la comida ya no podía contaminarse y evitaría que quien la come incurra en impureza ritual y verse así apartado de la vida de la comunidad. Y todo ello independientemente de que había una lista de alimentos prohibidos porque estaban declarados como impuros y quien los comía también incurría en situación de impureza legal. Y es aquí donde nos detenemos en la respuesta que Jesús les da. Podía haberlo pasado por alto y haber ceñido su enseñanza únicamente a la cuestión de las tradiciones. Sin embargo, añade esta nueva enseñanza. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre.
Y aquí da una serie de actitudes contrarias a los mandamientos y que afectan a la integridad personal, como al trato que dispensamos a los demás. Ahora no lo sé, pero hace un tiempo la gente se preguntaba qué cosas eran y cuáles otras no eran pecado. Pues aquí encontramos una enumeración bastante detallada y pronunciada por Jesús para saber en parte a qué se refiere el pecado. Pero son acciones y actitudes que nacen o que anidan en el corazón del pecador. El que peca lo hace desde dentro hacia afuera, desde su corazón, desde sus sentimientos, desde su egoísmo, orgullo y conveniencia. Se distrae del origen del pecado quien teme que el pecado entre en él desde fuera, en el alimento, por ejemplo. Tiene que mirarse a sí mismo y mirar su propio corazón, sus propios sentimientos, si no quiere engañarse a la hora de buscar el origen de su pecado. Entretanto, Jesús ha hecho otra denuncia más dolorosa y profunda cuando les ha dicho la cita de Isaías. En ella habla el propio Dios y muestra su disgusto porque dice que su pueblo le honra con los labios, pero no con su corazón, que les importan más sus propias normativas que el mandamiento que Dios les ha dado. Y llega a decir que el culto que recibe de ellos es algo hueco, un culto vacío. Es valiente Jesús, no se muerde la lengua ni para salvar su pellejo. Jesús tiene un compromiso personal con la verdad y nunca se la calla ni para quedar bien. No era de los partidarios de la diplomacia y de llegar a consensos cediendo parte de las exigencias, no. A Dios no lo modifica nadie. Él tiene el poder absoluto y solo Él define y decide qué es puro, qué es impuro, qué es un mandato divino, qué es una norma humana, qué es pecado y qué no. Que no, que el Evangelio no es un texto consensuado ni democrático, que eso está bien para las cuestiones humanas, pero las cuestiones de Dios no se discuten, se aceptan y se obedecen. No hay otra alternativa legítima posible. Feliz día del Señor para todos, que Él los bendiga y que después, el próximo domingo, si es su voluntad, podamos volvernos a encontrar aquí en Seculorum para seguir reflexionando sobre su palabra. Gracias y hasta entonces.